Eso es más o menos pues mi historia en la fotografía, cómo inicié. Ya una vez que inicié me di cuenta que, vamos a ver si me pasa esto acá. Ok. Ya me di cuenta que pues se ha vuelto una de las cosas que más disfruto hacer. En realidad lo hago como pasión también, ¿verdad? No solamente como negocio, sino que también lo hago como pasión. El día de hoy quiero compartir cosas muy específicas y muy básicas para poder empezar en la fotografía de estudio. Quiero compartir con ustedes acerca del material fotográfico que se necesita en la fotografía de estudio y quiero compartir también algunas ventajas y desventajas de la fotografía de estudio. Una de las cosas que muchas veces nos preguntamos las personas que queremos ingresar en el mundo de la fotografía es qué es lo que se necesita para iniciar. Esa era una de las preocupaciones más grandes mías y muchas veces cuando le dicen a uno fotografía, uno piensa que que el costo de montar un estudio fotográfico o de iniciar una fotografía es muy elevado. Y si bien es cierto que pues no es muy empírico o no es gratis, pero también es cierto, y una de las cosas que quiero mostrar hoy es que hay muchas formas de poder trabajar en la fotografía de una manera al inicio, pues muy económica de alguna forma. Entonces quiero compartir con ustedes algunos de los materiales fotográficos que se necesita para montar un estudio fotográfico. Lo primero que necesitamos para montar un estudio fotográfico, obviamente, estamos hablando de un lugar físico, ¿verdad? De un espacio físico. Creo que una de las ventajas es que vamos a trabajar en un lugar que nos brinda toda la seguridad que conlleva estar pues en 4 paredes, ¿verdad? Y muchas de las preguntas o la pregunta más usual con respecto a un estudio de fotografía es el tamaño. Es lo que más se pregunta, digamos, en estudio de fotografía, ¿qué tamaño tiene que tener el estudio? Y yo le hablo el día de hoy a personas que probablemente no se tiene tal vez el medio económico como para irse a alquilar un estudio muy grande o un lugar muy grande, ¿verdad? Muchas veces tenemos que correr los muebles de nuestra casa o hacer espacio, una habitación en nuestra casa para poder montar el estudio fotográfico. En mi caso, eso fue lo que hice. Yo acondicioné una parte de mi casa. Eran tantas las ganas que tenía de poner en práctica todo lo que había aprendido, que eso fue lo que hice. Correr los muebles de mi casa, desocupar una habitación y transformarla en un estudio fotográfico. Ahora, ¿qué pasa con las medidas de ese lugar en el cual vamos a trabajar, vamos a tomar como estudio fotográfico? A ver, hay medidas sugeribles. Acordémonos que todo puede ser, pues, cambiable, o sea, podemos jugar con los espacios de alguna u otra forma, pero hay medidas sugeridas y yo les voy a hablar de la medida básica. No me voy a ir a medidas súper grandes, ¿verdad? De estudios muy grandes y muy avanzados, sino que yo les voy a hablar de cosas muy básicas que usted y yo podamos hacer. Tendríamos que tomar como sugerencia, primeramente, los fondos fotográficos. Las medidas de los fondos fotográficos que más se utilizan en fotografía de estudio son, el más pequeño es de 1,70, 1,70 m, y uno de los más grandes, hay más grandes en realidad, pero uno de los digamos, del fondo más grande que se suele usar en fotografía de estudio es de 2,70 m. Ahora, el de 1,70 m nos puede servir para hacer fotografías en primer plano, ¿verdad? Fotografías donde probablemente no se salga del cuerpo completo, o si se sale del cuerpo completo, tal vez no podríamos en un fondo de 1,70 m, pues, no sé, por ejemplo, una bailarina, hacerle una fotografía a una bailarina, porque evidentemente en 1,70 m probablemente se nos salga del fondo. Entonces, el fondo, digamos que es un poquito más óptimo, es el de 2,70 m. Tomando en cuenta que sería el más conveniente, ya tenemos en el ancho de ese estudio
2,70 m. Ahora usted diría, ok, yo tengo en mi casa esa proporción, o sea, 2,70 m, una habitación que tenga una pared de ancho de 2,70 m, pero recordemos que también vamos a tener que poner las luces, ¿verdad? Las luces, que esas luces se le llaman luces de recorte. Aquí en la pantalla podemos ver un fondo blanco y a los lados se suele utilizar dos luces que son las dos luces de recorte. Siendo muy buenos con el espacio, podríamos estar hablando de 1 metro a cada lado para colocar esas luces, tomando en cuenta que esas luces tienen que estar en trípodes y que, como pueden observar en la foto, las patitas de ese trípode se tienen que abrir bastante para que le den un buen soporte y pues las luces no se nos vayan a caer. Entonces, si hacemos una suma así como un poquito rápido, podríamos estar hablando que el ancho de un estudio, de un buen estudio básico, sería de 4,5 m. Entonces, yo quiero que usted vaya imaginándose, ¿verdad? ¿Qué habitación, si usted quiere dedicarse a la fotografía, qué habitación en su casa, pues tiene más o menos estas proporciones, ¿verdad? 4,5 m en una pared que la utilizaríamos como ancho. Sería la base para su fondo. Ahora, hay otra medida que también se tiene que tomar en cuenta con respecto al estudio, que es el largo del estudio. Estamos hablando del ancho, ya hablamos del ancho, ahora vamos a hablar un poquito del largo del estudio. Y con respecto al largo del estudio, vean esa sillita donde está allí, imaginémonos un modelo, una persona sentada en esa silla. Estamos hablando que la persona no puede estar pegada al fondo, ¿verdad? El espacio entre fondo y sujeto o espacio entre fondo y modelo se sugiere aproximadamente 1 metro. Hay fotógrafos pues que lo pegan más a su modelo al fondo, pero bueno, ya ahí esto implica pues una estrategia como para que no se formen sombras. Yo en mi caso incluso he tenido que pegar mi modelo un poquito más, muchas veces que tomo fotografía de cuerpo entero, porque no cuento con tanto espacio, pues sí he tenido que colocar a mi modelo un poquito más cerca del fondo. Bueno, esto requiere un juego de jugar un poquito con las luces para evitar un poquito de sombra. Acordémonos que el modelo va a hacer sombra con su cuerpo cuando lo pegamos demasiado al fondo. Entonces, el espacio sugerido entre el fondo y el modelo es aproximadamente de 1 metro. Tomemos también en cuenta que el fondo también conlleva un espacio entre la pared y el fondo, ¿verdad? Ahí tendríamos que agregar por lo menos, no sé, unos 30 centímetros, tal vez hasta más, ¿verdad? Dependiendo del tipo de fondo que nosotros estemos utilizando. Ahora, entre ese modelo, yo quiero que usted se vaya imaginando toda la escena. Entre ese modelo y el fotógrafo, obviamente va a haber un espacio. Depende de la toma. Ese espacio va a ser depende de la toma. Si vamos a hacer una toma, pues cerquita, no sé, solamente de rostro, evidentemente ese espacio va a ser más corto, pero si vamos a hacer una fotografía de cuerpo completo, entonces vamos a estar hablando de que ese espacio puede tener hasta 2 metros o 3 metros. Entonces, vayamos haciendo cuentas, 1 metro para el modelo y el fondo, 2 o 3 metros entre el modelo y el fotógrafo para poder hacer pues uso de nuestros lentes, de nuestros objetivos, los cuales le ponemos a la cámara. Entonces ya estaríamos hablando de más de 3 metros. Ahora, algo importante, y pues me ha pasado, todo lo que yo les digo es porque me ha pasado. Muchas veces cuando queremos cambiar el ángulo de nuestras fotografías, los fotógrafos tenemos que andar hasta por el piso, ¿verdad? Cris no me deja mentir, muchas veces nos tenemos que tirar de panza, nos tenemos que poner de cuclillas, nos tenemos que agachar y evidentemente muchas veces yo he chocado con mi pared. O sea, ya yo le he dicho a mi mamá, yo le he dicho, mi pared me estorba, o sea, la pared que tengo deteniéndome ya me estorba, yo la quiero quitar. Y eso es uno de mis proyectos, pues tirar abajo las paredes de mi casa porque evidentemente sí se necesita también un espacio importante para que el fotógrafo se pueda mover, para que se pueda movilizar. Muchas veces los fotógrafos queremos tomar fotografías y tenemos que tirarnos al piso y ese espacio también tiene que estar para nuestro cuerpo.
sin tomar en cuenta el espacio que tienen las luces con sus respectivos trípodes. Usted en la imagen puede ver los trípodes que están abiertos. Esos trípodes, conforme más se abran, sus patas son más grandes y conllevan más espacio. Entonces, podríamos estar hablando perfectamente de unos 5 metros de largo, ¿verdad? Entonces tenemos aproximadamente 4,5 metros de ancho y aproximadamente unos 5 o 6 metros de largo. Ahora, otra medida también bien importante con respecto al espacio es la altura de nuestro techo. Y esto es algo bien importante. La altura de nuestro techo es importante porque muchas veces usamos luz cenital. La luz cenital en fotografía es la luz que viene de arriba. Entonces, muchas veces esto también va a depender del sujeto que tengamos al frente. Por ejemplo, si fotografiamos a un chico que mide 1,80, nuestro flash principal va a estar más arriba de su cabeza, de la cabeza de nuestro modelo. Y si el modelo mide 1,80, quiere decir que nosotros vamos a tener que colocar nuestro flash principal mucho más arriba que ese modelo. Podríamos estar hablando entonces de 2,5 metros más o menos de altura. La medida sugerida, que es lo que yo más he escuchado, es de 2,80 metros nuestro techo. Entonces nos podemos dar cuenta que la fotografía de estudio tiene sus ventajas. Yo más adelante se las voy a decir, pero evidentemente una de las cosas que muchas veces nos hace pensar es precisamente pues ese espacio, ¿verdad? Y esa movilidad que tenemos que tener en nuestro estudio. Ahora, otro aspecto importante refiriéndonos al estudio es el color del estudio. El color del estudio, evidentemente, preferible que sea blanco. Entonces, una de las cosas que yo hice, bueno, eso es súper fácil, ¿verdad? Poder pintar absolutamente todas las paredes de blanco. Donde yo trabajo en mi estudio, en mi casa, es totalmente blanco el estudio. Sin embargo, un día me puse como a improvisar porque tengo otra área un poquito más grande que el área de estudio que yo tomé para mi fotografía. Entonces hice un traslado de equipo a otra habitación en mi casa. Y resulta que esa habitación no está pintada de blanco, está pintada de color como beige. El resultado en mis fotografías definitivamente fue evidente, porque el resultado en mi fotografía fue un color como grisáceo en la piel de mi modelo. Entonces, por supuesto que vi esto por experiencia propia, vi lo necesario que es pues el color blanco en nuestras paredes, ¿verdad? Esto hace que sea como una caja reflectora, ¿verdad? Nuestras propias paredes van a rebotar la luz, entonces vamos a tener una luz más suave y más armoniosa. Con respecto al techo, bueno, mi techo es color, el techo que yo utilizo es color gris claro, entonces también vamos a tratar de tener un techo un poco claro.